Y buenas tardes, ¿cómo están todos por acá? Amigos, hermanos, familia, ¿cómo están todos por acá? Buenas tardes, en este día de hoy, domingo. Sí, sí, buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ya por acá entrando en este momento. Buenas tardes, amigos, familia. Buenas tardes, amigos, familias, discípulos, seguidores. Todos en esta hora, desde acá, desde esta nueva transmisión. Este es su servidor, su hermano, su amigo, su pastor Teodoro Castillo. Muy complacido de estar con ustedes en este día, en esta nueva transmisión para toda Colombia, toda Venezuela, toda Latinoamérica, los Estados Unidos, Europa, Canadá, quienes tienen a bien siempre a estar con nosotros un tiempo, hoy día domingo, 26 de octubre de 2025. Estamos muy complacidos. Este es su servidor, mi esposa también, de traerles una nueva videoenseñanza, una nueva reflexión, una nueva traducción en vivo, hermano, de estos materiales, de estos libros que lo hacemos con tanto esfuerzo, con tanto cariño, para todos quienes nos oyen y tienen a bien siempre compartir sus comentarios, sus oraciones, sus donaciones, incluso en este momento saliendo en vivo, después de un largo tiempo sin haber salido en vivo por Facebook. Estamos por acá en vivo el día de hoy, queriendo compartir con todos ustedes esta continuación del video anterior, de la videoenseñanza anterior sobre el profeta Elías, lo que veníamos diciendo. Veníamos compartiendo algunas curiosidades literarias, curiosidades teológicas sobre este llamado profeta Elías, hermano. Y bueno, aparte, pues, lo que podamos traducir siempre en vivo. Ustedes saben, pues yo pues también me permito compartir mis impresiones de lo que es comparación literaria, comparación crítica textual, literaria entre varios textos, en los cuales se menciona el nombre de este llamado profeta, de los llamados profetas mayores de la Biblia, aunque pues sabemos que no tiene como tal, este llamado profeta Elías no tiene un libro como tal en nuestras Biblias modernas, en nuestras Biblias, ¿verdad? Protestantes, cristianas, modernas, pero que es bien sabido en todo el corpus literario sagrado hebreo, entre tantos libros, hermanos, atribuidos al profeta Elías, tantos textos, tantos manuscritos, tanto contenido que se le atribuye a este llamado profeta Elías, que cuando vamos buscando en la Biblia podemos encontrar la semejanza semántica que hay entre este nombre y otros nombres en la misma Biblia. ¿Sí? Mire que si usted voltea las raíces de este nombre, Elías, si usted voltea, que sepa usted pues que en un hebreo más, o sonando más a un hebreo moderno, pues un hebreo decimos Elijah, ¿sí? Como casualmente se pronuncia casi que igual, fonéticamente sonaría casi igual al inglés. Sabemos que Elías en inglés se pronuncia Elijah, ¿no? Donde está esa E, esa L, esa I, pues sonando como Eli, ¿sí? Que pues en español suena como Elí, ¿cierto? Y pues esta raíz final en español que nos llega en muchos nombres con la A y la S, este sufijo al final, en muchos nombres que terminan con A y con S, muchos nombres bíblicos y que después los adaptamos a nuestros idiomas modernos y sobre todo pues hablando del español, ¿verdad? Esa parte final, Elías, esa A y esa S, pues vemos que viene siempre como una adaptación y una transliteración al español de la terminación ya. Ya, que es una Y, una A y una H, que es como tendríamos que transliterarlo a un hebreo, desde un hebreo y para un hebreo latinizado, ¿no? Con una Y, una A y una H. Sepa usted que en inglés esa Y viene convirtiéndose en una J, ¿sí? En inglés se escribe el nombre con J, pero suena así, sigue sonando como si fuera una Y del español, Elijah. De modo que tenemos por lo menos dos raíces en ese nombre, ¿cierto? En el nombre Elías del español, que viene del Elijah hebreo y del Elijah, Eliyahu, como suena en hebreo moderno, pero sonando como un Elijah en inglés. Tenemos dos raíces mínimas, ¿no? La palabra Eli o la raíz Eli al inicio, ¿cierto? Que también es una evolución de la raíz El, ¿cierto? Con la E y la L,
Luego se le introduce una I en el tiempo, se le va a introducir como el sonido vocálico de una I, donde viene después convirtiéndose esa raíz más original, más antigua. El viene sonando el I. Y luego tenemos, ¿verdad? Muy obviamente nos damos cuenta que al español lo que hay es una transliteración muy tardía y más recortada, ¿verdad? Porque pues nos damos cuenta, cuando comparamos por lo menos el inglés con el español, sin necesidad de meternos en el hebreo, comparamos el inglés con el español y vemos que esa raíz, esa Y, esa A y esa H se convierte en muchos nombres latinizados, hermano, en la raíz y en el sufijo AS, en nombres como Elías, en nombres como Jeremías, con esa A y esa S al final, en nombres como Isaías, ¿cierto? Con esa A y esa S al final, usted va a ver, usted se está dando cuenta, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy explicando. De modo que cuando tenemos el vocablo, ¿verdad? Elías, el sustantivo, el nombre con el que se nombra pues a este profeta, ¿verdad? Y vemos que podemos jugar incluso, y vemos de hecho el juego que hay entre esas dos raíces, porque usted va bien también a encontrar en sus Biblias modernas, usted va a encontrar el switcheo, ¿cierto? De ambas raíces. Usted va a encontrar el nombre Elías o Elijah, como también va a encontrar el nombre Yael en la Biblia. Yaelí o Yael. Sí, la I, pues le estoy explicando que la I pues, es una inclusión muy posterior en el tiempo. Pero usted va a encontrar en la misma Biblia el nombre Yael o Joel, ¿cierto? Yahoel también lo va a encontrar en la Biblia y sobre todo en Biblias con un español un tanto más antiguo, usted va a encontrar ambos nombres, usted va a encontrar ambas presentaciones. Sepa usted que esa ya, ese ya, es la recortación, hermano. Usted tiene que entender, usted tiene que saber que el ya, la Y y la A y la H, o bien sea la J, A y H, que usted puede ver incluso en sus Biblias modernas en español, en su Reina Valera querida de usted puede verlo en los Salmos. En el libro de los Salmos usted puede ver algunos salmos separados con algunos nombres, ¿cierto? Con algunos prefijos, algunas raíces que denotan y que refieren al nombre, a los distintos supuestos nombres del Ser Supremo verdadero. Y usted va a encontrar en las partes finales de algunos versos de los Salmos de David, atribuidos a David, en su Biblia usted va a encontrar la palabra ya o ja, todo caso con J, porque pues la J en español no suena como una Y, sino como una J, ¿no? Una aspiración, sonido aspirado. Usted va a encontrar la J, la A y la H, como una recortación, hermano, al llamado tetragramato. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Como un recorte, ¿verdad? Al llamado tetragramatón, la Y, la H, la W y la H. Cuando se latiniza y se le agregan sonidos vocálicos entre esas consonantes, entre esa Y y esa H se le agrega la vocal A, pues usted va a tener, obviamente, el sonido o sonando esa palabra ya. Yahawaha, si le agrega A, entre cada consonante del tetragramatón, usted va a tener algo como sonando como Yahawaha, ¿cierto? Yahawahe o Yahweh, finalmente, como nos gusta, como le gusta a muchos ministros, en verdad, muchos profetas y muchos ministros creyéndose más puro en su boca, más santo y estando pronunciando de un modo más santo el nombre de Dios. No podemos decir Jehová, como algunos ya dicen y predican desde hace unos años ya. No, ¿cómo vamos a seguir diciendo Jehová? Eso es una ofensa al nombre verdadero de Dios. Entonces, pues han pasado muchos a pronunciar Yahweh, ¿sí? Creyendo que por decir Yahweh hay más pureza en la boca, hay más santidad en el corazón y en el alma y en el espíritu y en la mente y finalmente en la misma boca. Yahweh. ¿No? Usted puede jugar con las vocales, hermano, porque pues las vocales han cambiado y varían en el tiempo, pero los sonidos consonánticos permanecen en el tiempo. De modo que cuando tenemos este Yahaguajá recortado en la Biblia, que todo el mundo sabe, todo teólogo, todo estudioso sabe que el ya, el famoso ya, Y-A-H o la J-A-H, es sencillamente la recortación del nombre más largo del tetragramatón que decimos, ¿verdad? Los cristianos, los judíos y los teólogos, ¿verdad? Cristianos y judíos,
diciendo que es el nombre del Ser Supremo, el famoso nombre impronunciable, el famoso nombre santo, que no deberíamos ni de pronunciarlo, ¿no? Y que muchos judíos pues no se atreve a pronunciar como tal. Judío, usted sabe que el judío cuando se refiere al Ser Supremo, el judío dice Adonai, Adonel, Adonail, Shaddai, Shadail, ¿no? En todo caso, pero no se atreven a pronunciar el Yahawaha o el Jehová, que los cristianos pronunciamos a diestra y siniestra muy vanamente, ¿no? Porque pues pronunciar el nombre de Dios sería algo vano, si lo tenemos siempre en la boca, se nos banaliza el supuesto nombre perfecto y puro y santo del Ser Supremo que hemos creído toda la vida que el Ser Supremo tiene nombre. Los que me oyen por primera vez, no me han escuchado y que tienen tiempo incluso sin escucharme por acá en directo, por acá en Facebook, ¿verdad? Hoy cuando es 26 de octubre de 2025, saludamos, mandamos nuestros abrazos, nuestros cariños, nuestros familiares, nuestros amigos. Usted puede dejar su comentario acá si ya está viéndonos en vivo. Díganos si nos oye bien, si este video llega en, si este video llega para todos de modo directo, de modo sin problemas. Usted puede dejar su comentario, saludar, hacer su petición de oración y decirnos lo que guste decirnos por esta vía en este momento en vivo que estamos saliendo. Sí, cuando ya muchos estamos en casa descansando, quizás ya después de haber ido al culto, a la iglesia, pues hoy estamos en esta nueva enseñanza. Pero, ¿por qué les decía esto y por qué hacía esta introducción con el nombre tratando de hacer un poco de filología y etimología a este nombre de este profeta? ¿No? Es para que pues nos demos cuenta que bien cuando decimos Elías o Eliyahu, cuando pronunciamos ese nombre, bien podemos estar hablando de los mismos personajes bíblicos cuyos nombres se escriben en la Biblia de modo viceversa, de modo inverso, comenzando con el ya y terminando con el él. ¿Sí? Terminando con el él, bien podría ser Yael, Joel, Yahael, y que si estamos hablando de un llamado profeta Elías, bien podríamos estar hablando al mismo tiempo del mismo profeta Joel, que en español pronunciamos Joel. Bien podría ser el mismo personaje, el mismo individuo, si es que fueron individuos, o la misma raza de individuos, la misma raza de seres, porque pues como le explicaba hoy a un pastor amigo y lo he explicado y lo vengo explicando a muchos pastores, a muchos hermanos, a mucha iglesia, tenemos que comenzar a entender que cuando nos referimos a estos personajes bíblicos, personajes milenarios, en estos libros milenarios, pues no hay modo de asegurar, no hay modo de asegurar que hayan existido como tal, como individuos. Que los individuos, hermanos, que no realizan mayor cosa en la vida, no pasan nunca a la historia. Usted y yo jamás vamos a pasar a ningún libro. Usted y yo y muchos de ustedes, o quizás ustedes pasen, quizás yo no. No tengo problemas con eso, pero quizás a muchos de los que me oyen pasarán a los anales históricos con sus nombres y serán recordados por milenios, milenios de milenios, como es recordado este Elías de estos libros, como es recordado este llamado Joel de estos libros, que si supuestamente fueron individuos y no precisamente una raza de individuos, pues pasaron a los anales históricos y a los anales de la historia a ser recordados como individuos porque realizaron cosas muy grandes, hermano. Para pasar, hermanos, a la historia, le cuento, para pasar a la historia y ser recordado por milenios, y no solo por décadas o centenios, sino por milenios, como se recuerda el llamado Elías, como queremos creer que este Elías de estos libros fue un individuo como tal, uno solito. Para poder lograr eso, hermano, usted tiene que realizar cosas muy grandes para que las generaciones siguientes a su deceso, a su muerte de usted, todavía lo recuerden a usted y sigan hablando de usted y todavía sigan diciendo que se burlaron de usted porque usted era calvo y salieron por allá unos burlándose de Elías, como se escribe, ¿verdad? Como se dice de Elías o de Eliseo, perdón, cualquiera que sea, porque no estoy, ya en este punto no me estoy refiriendo solamente al Elías, ya me estoy refiriendo a cualquier individuo bíblico, a cualquier personaje literario que pasa a la historia. Tienes que haber realizado cosas muy grandes, de modo que si no fue así, no vas a pasar nunca ninguna historia, nadie te va a recordar, ni a ti ni a mí. Hermano, no estamos hablando de individuos cuando hablamos de los personajes bíblicos.
Estamos hablando de razas de individuos que como razas, como naciones, sí lograron cosas. Como razas y como naciones sí son recordados y fueron recordados y pueden ser recordados por siguientes generaciones y por milenios, porque en efecto lograron cosas. Como comienza el libro de Enoch, ¿no? Y como lo dice el mismo libro de Génesis en la Biblia, estos son los varones de renombre, ¿no? Los que lograron grandes cosas, cuando dice la Biblia en el Génesis así. Estos son los varones, hablando del capítulo 6, hablando de los gigantes de antaño, porque el capítulo 6 habla de los hijos de los gigantes, los hijos Nefilim, la descendencia de gigantes que les nacieron a los llamados dioses, ¿verdad? Con los llamados humanos, razas de semidioses, el cruce entre dioses y humanos, salían gigantes que fueron llamados semidioses, hijos de los dioses con las hijas de los hombres, como lo dice el capítulo 6 de Génesis. Vaya y lea otra vez su Biblia en el capítulo 6 cuando dice que los hijos de Dios, la raza de los llamados hijos de Dios, de los seres divinos, de los mismos dioses de los cielos, descendieron a la tierra a tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, con las mujeres, con las humanas, porque se enamoraron de las humanas y de esos cruces sexuales, de esas uniones matrimoniales y sexuales salieron los llamados varones de renombre de la antigüedad, que lo dice el mismo capítulo en su Biblia. ¿Ah? Entonces, bueno, por mucho que muchos pastores, muchos ministros, muchos teólogos cristianos se opongan a esta interpretación de ese capítulo 6 de Génesis, cuando dicen que no es así, que los hijos de Dios no eran ningún ángel, los hijos de Dios eran los hijos de Set, ¿ah? El tercer hijo de Adán, eran humanos con humanos y ya. Por mucho que se opongan y por mucha evidencia que haya, ¿cierto?, en contra de esa visión, de esa interpretación de muchos ministros y de esa negación a ese posible hecho de que toda una raza llamada divina, toda una raza de seres llamados dioses o llamados divinos, en efecto bajaron a este mundo, como lo dice el libro de Enoch y lo explica clarito, el llamado primer libro de Enoch, que usted bien puede conseguirlo, me lo puede pedir por esta vía y yo se lo puedo enviar. Pues explica clarito todos esos misterios de antaño de estos varones de renombre. Yael, Joel, bien pudo haber sido el mismo Elías, porque volteando las raíces tenemos el mismo nombre, el mismo significado, ¿ah? De nombre. Supuestamente Elías, nos dicen que Elías significa fuerza, la fuerza de Dios, significa el nombre de Elías, nos han dicho algunos, igual que con el nombre Daniel, que nos dicen que también, bueno, con Daniel se dice que se puede significar el nombre supuestamente, Dios es mi juez, pero con Elías se nos ha dicho Dios es mi fuerza. Pero sepa usted que él, el dios él, había un dios llamado él, de los primeros dioses hebreos, el llamado Elión, ¿cierto? Que lo tenemos en la misma Biblia, en los mismos manuscritos del Génesis. Cada vez que encontramos en manuscritos antiguos el nombre El Elión, estamos hablando de la raza de seres, de dioses, llamados dioses, con el nombre el Altísimo, Elión, ¿cierto? Como muchos teólogos cristianos y judíos gustan de llamar al supuesto ser supremo verdadero que encontramos en el libro de Génesis en la Biblia. Y sabiendo que el Ya es el recorte del Yahawaha, del tetragramatón, del Yahweh, pues entonces tendríamos un nombre que pudiera estar significando con toda seguridad, sin temor a equivocarme, como filólogo que soy, como etimólogo, gramatólogo y lingüista que soy, profesional, no tengo temor a equivocarme y a apoyar a todos los autores que he leído, que también consienten y concuerdan conmigo en creer, y que yo concordando con ellos, pues podemos decir que ese nombre, Yael, que ese nombre Elías, bien puede estar significando raza de los Ya, raza de los Yahuahahuajá, de los Jehová. El nombre Yael, el nombre Elías significa raza de los dioses El. Porque esa latinización, hermanos, de ese Yahahuajá, de esas cuatro consonantes, de ese tetragramatón hebreo, cuando se lleva y luego se translitera al griego y luego, ¿verdad? Ahí es cuando, pues, esas cuatro caracteres hebreos, ¿cierto? Pues esa comilla arriba, la primera letra, la yod, y luego la hei, ¿verdad? Que la hei es como una sillita, como una H, con la cabecita de la silla hacia la, ¿verdad? Hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, porque se escribe de derecha a izquierda. Y luego tenemos la Yohei y luego tenemos la Bab, que la Bab es como un cetro, como un bastón, un cetro de un rey.
Y luego volvemos a tener la segunda letra repetida. En ese tetragramatón tenemos la segunda letra, la Hei, repetida en la cuarta letra. Otra vez, Yod, Hei, Bab, Hei. Tenemos esa Hei, esas dos Hei, como que fueran dos tronos pintados. Recuerda usted que las primeras grafías, las primeras escrituras humanas eran pictografías, hermano. Eran tratando de dibujar lo que se veía. De modo que cuando usted ve todavía idiomas modernos como el mandarín, donde todo es pictografía, pictogramas, es porque él se viene de una raíz, se viene de unos tiempos, esas escrituras vienen de unas épocas humanas, de unas eras humanas donde el hombre intentaba dibujar lo que veía. De modo que cuando hablamos del hebreo cuadrado, el hebreo cuadrado y las grafías del hebreo cuadrado, y vemos esa yod como si fuese una comillita, como si fuera como si fuese una cobra, ¿cierto? Como una cobra, como una culebrita, con la cabeza levantadita hacia la izquierda, y luego dibujamos la silla, ¿cierto? La H, la Hey, que es como una H, una silla, pero con la cabecita hacia la izquierda. Y luego viene la Bab, que es como una W, es como que fuera una serpiente, la Bab, ¿cierto? Y luego otra vez la sillita, como que fuera un trono, como que estuviéramos diciendo que una serpiente, ¿verdad? Como que estuviéramos hablando de los cachos de un macho cabrío, y luego estuviéramos hablando de un dragón, de una serpiente sentados en unos tronos, ¿verdad? Para poder decir los dioses, para poder decir Dios finalmente, ¿no? Pero teniendo dos tronos en el nombre. En ese tetragramatón hay dos tronos, hay dos dibujos, hay dos grafías de dos tronos. Está la Hei, está la H, que la H minúscula usted la dibuja en español hacia la derecha, usted saca la sillita, la H minúscula, usted la saca hacia la derecha y usted tiene una silla. Usted dibujó una silla, un trono, donde se sienta un rey. Tenemos en ese tetragramatón, de un modo muy original, en un hebreo, un paleohebreo muy antiguo, tenemos dos figuras sentadas en dos tronos. Tenemos uno representado con una yod, que bien puede ser, ese yod bien puede ser, como algunos dicen, es la misma relación, la misma correlación que existe con el primer signo del zodiaco hebreo, que es el signo, el símbolo del macho cabrío, del carnero, ni siquiera de un macho cabrío, de un carnero. Porque sepa usted que cuando los textos hebreos, cada vez que dicen cordero, el original no es cordero, hermano. Sépalo usted, quiero que lo sepa. Quiero que esto lo pueda usted procesar. Quiero que si usted llega algún día a leer un poquito más, a investigar un poquito más, usted se pueda dar cuenta y saber que ese concepto del corderito, el cordero de Dios, el cordero divino, el cordero que es Dios, y no precisamente como nos traducen cordero de Dios, como si fuera un animalito de Dios, como que si Dios tuviera animales, como que si Dios tuviera mascotas o animales o granjas, no es la mejor traducción de esa frase de Dios, sino cordero divino, el cordero que es Dios. Es decir, un macho cabrío, un carnero, y que de paso sepa usted que los originales jamás dicen, los manuscritos más antiguos jamás dicen cordero, dicen carnero. Sépalo usted, es una muy mala traducción. Esto lo sabemos los lingüistas, los traductores y lingüistas lo sabemos desde hace mucho. Todavía el Vaticano, ¿verdad? Pues el Vaticano siendo quienes nos traducen, las Sociedades Bíblicas Unidas, pagadas por el Vaticano y por sociedades, ¿verdad? Masónicas evangélicas, siguen traduciéndonos de un modo bastante fraudulento muchos de estos nombres que se observan en estos manuscritos antiguos, en estos códices, ¿verdad? Sobre todo estos códices masoréticos de los cuales nos traducen todavía el Sinaítico y el Códice de Leningrado y todos estos códices, de los cuales todavía se traduce a idiomas modernos el texto llamado bíblico, de estos llamados libros bíblicos, desde el Concilio de Nicea para acá. ¿Verdad? Y desde aún mucho después, porque en el Concilio de Nicea no solamente habían 72 libros aprobados. Sepa usted que en el Concilio de Nicea se aprobaron muchos más libros, pero que después nos recortaron y nos vinieron dejando finalmente a la iglesia evangélica 66 libros. Chévere. Pero cuando hacemos este estudio, ¿verdad? Y entre tantas cosas que le estoy diciendo para seguir traduciendo en vivo ya pronto, esta introducción, cuando hacemos estos estudios, hermano, nos damos cuenta que muchos de estos nombres están volteados. Y que cuando recortamos el nombre del tetragramatón, el Yahahuahá, y finalmente se deja
en estas tres letras, la Y, la A y la H, o la J, la A y la H, que después vemos que se translitera a caracteres latinos como una A y una S, cada vez que usted ve el nombre Isaías, que usted lo pronuncia tan bonito en su español, ¿cierto? Usted sigue creyendo que ese nombre se escribía originalmente así, Isaías, y es una simple transliteración, latinización al latín y luego a los idiomas que continúan, ¿verdad? Que heredan del latín, como lo es el español, uno de ellos, pero que cada vez que usted está diciendo Isaías, usted está diciendo algo como Yashayaha, Yashaya, Yashawa, Yasha, Yashayawaha. Usted está diciendo algo cada vez como que dice Isaías. Cada vez que usted dice Jeremías, terminando en esa A y en esa S, usted realmente está pronunciando más antiguamente Yaramaya, Yaramayawa. Es lo que usted está pronunciando. Que si usted continúa buscando la similitud fonética, usted va a dar con el nombre Yemaya. Yemaya. Jeremiah, Jeremiah, que de hecho así se pronuncia en inglés, Jeremías, Jeremiah, se pronuncia Jeremías en inglés, para que lo sepa usted. Usted tiene, hermano, que ir conectando lo que usted va aprendiendo en su español. Usted debería ir conectándolo en fonéticamente a cómo suena por lo menos en inglés, porque usted entonces se va a dar cuenta, tratando de pronunciar como se pronuncia en inglés, porque la pronunciación en inglés de todos estos nombres bíblicos está más cercana a una pronunciación hebrea y a una pronunciación griega. Recuerde usted que muchos libros en español y en idiomas romances, como el portugués, el español, el francés, el italiano, muchos libros de muchas de estas Biblias y muchos de estos libros son traducidos a estos idiomas romances desde el inglés. Entonces, cuando vamos buscando la pronunciación de muchos de estos nombres en la Biblia, en Biblias en inglés, estamos más cerca, hermano, de saber cómo suenan estos nombres en un griego más antiguo, en un hebreo más antiguo. Esto pues es algo que fascina del idioma inglés. Es algo que a mí siempre me ha fascinado de saber que el inglés, el alemán, ¿verdad? El danés, el holandés, son idiomas que están más cercanos a una pronunciación más fidedigna, como se pronunciaba antiguamente, como se pronuncia un hebreo moderno incluso, o hasta un griego moderno incluso. ¿Verdad? Pero cercanos en pronunciación al griego antiguo, al griego clásico y al hebreo clásico, el hebreo antiguo. De modo que cada vez que vemos estos nombres que terminan en AS, estamos pronunciando, cada vez que usted pronuncia esa A y esa S, usted está pronunciando ya, usted está pronunciando Yahawaha, usted está pronunciando Jehová. Con lo que sea que signifique la primera raíz, Yeremaya. Lo que sea que signifique el Yeremá, ¿verdad? Usted lo une al ya, ¿verdad? Digamos que Jeremá significa llorón, como nos han dicho, profeta llorón. Entonces usted estaría pronunciando algo como Jehová es un llorón, porque al final usted tiene el nombre de Jehová y al inicio usted tiene cualquier significado diferente o cualquier nombre diferente dado a los llamados Jehová, a los llamados Ya, que están presentes en ese nombre. Eliyá, Jeremiah, Yashaya, Isaías, Yashaya, ¿cierto? Isaías tiene el mismo, sepa usted, recuerde usted que Isaías tiene la misma raíz semántica que Josué, que Yahshua, ¿sí? Que Josué, que Jesús. Isaías es la misma raíz semántica en letras y en vocales. Son nombres semejantes, son nombres con el mismo significado y con la misma carga fonética semejante. Isaías, Oseas, Josué, Jesús, Isaí de Belén, ¿no? Son nombres semejantes en origen y en raíces, ¿sí? Fonéticamente hablando, filológicamente hablando y semánticamente hablando también. Habiendo dicho esto, y necesitando saber el verdadero significado de estos nombres, y habiendo explicado ya y hacerle ver a usted que en efecto este nombre tiene que ver directamente con la raza de los llamados de los llamados dioses de los llamados dioses Yahawaha del tetragramatón, los llamados Jehová, y habiendo explicado por qué son en efecto razas de individuos y jamás son individuos, hermano, no estamos tratando con individuos, estamos tratando con razas, con naciones,
con linajes de naciones que existieron en un momento sobre la tierra y que pasaron a la historia por haber sido las generaciones y razas y linajes humanos más antiguos de la humanidad, o habiendo sido linajes y razas humanas que hicieron cosas muy grandes, como se dice de este Elías en lo que veníamos leyendo, cuando se enfrenta en este reto a los llamados profetas de los Baales, de los dioses Baales, otra categoría de dioses. ¿Mm? Bien pudiera ser una categoría diferente en sexo y en género. ¿Mm? Porque si tenemos a un Jehová, que es el Dios de Israel, pero también tenemos a un Baal, como se quiere hacernos creer que era uno solito, pero que también vemos en la Biblia que Baal aparece como Baales en plural en la Biblia. Cuando vemos esta oposición, este antagonismo entre el llamado Jehová de la Biblia y los llamados Baales de la Biblia, entre el llamado Baal, entre la llamada Acera, entre el llamado Moloch de la Biblia, todos estos llamados dioses de la Biblia, cuando vemos estas batallas, estas guerras, estos enfrentamientos, estos celos, como podemos llegar a observar al Jehová de la Biblia, celando a Israel y mostrando sus celos de un modo bastante humano, como si fuese un humano más, como usted y como yo, podemos darnos cuenta que Jehová no era el único Dios del lugar, que no era el único Dios de la tierra o de las tierras de esos entonces, y que este Jehová se veía en la necesidad de pelear con estos otros dioses, y en la necesidad de maldecir y de amenazar todo el tiempo a su pueblo, el llamado pueblo de Jehová, el llamado Israel de los libros. Vemos a un Jehová o a unos Jehová, de una raza de Jehová, que se ven en la necesidad de pelear porque sencillamente están en la misma condición que los otros. Porque Israel se iba siempre detrás de Acera, siempre. No era algo que dejaba de ocurrir. Israel dice en los libros y dice la Biblia que siempre abandonaba a Jehová por los Baales, siempre. ¿Mm? Usted ve a ese Jehová peleando con ese pueblo y mandándole castigo y destruyendo ese pueblo y abandonando a Israel en medio de la batalla, como se observa en tantos pasajes de la Biblia. Usted ve a ese Jehová peleado, molesto, iracundo, maldiciente en esos libros cada vez que Israel, que el llamado pueblo de Israel, su pueblo, se iba detrás de los demás dioses de las tierras. ¿Sí? Y en ese sentido, pues podemos decir que Jehová, al igual que lo dice el doctor Biglino, en ese sentido podemos entender cuando Biglino y muchos doctores más explican que Jehová no era nada especial, Jehová era un dios más de la tierra, entre tantos dioses que había. ¿Sí? Se puede entender eso claramente y lo que venimos explicando y es lo que ya podemos ir entendiendo. Pero si continuamos aquí leyendo, hermano, para que usted se dé mayor cuenta de lo que estamos diciendo y lo que queremos enseñar, tenemos finalmente acá, continuando traduciendo en vivo aquí, un capítulo 12, ¿cierto? Todavía hablando sobre el llamado profeta Elías o los Elías en este caso, como ya he hecho la salvedad, como ya he explicado, pues estamos hablando de toda una raza de seres, los llamados Jehová, los mismos llamados Elión, ¿verdad? Que ya veníamos diciendo y ya se venía diciendo, bueno, tantas partes de su Biblia que podríamos citar. Vamos a ver si acá en esta última parte de esta continuación de este video se habla de estas curiosidades, pero yo venía mencionando en el video pasado la curiosidad de ver en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el capítulo 12 si mal no recuerdo, de Mateo, en su Biblia, venimos viendo, hermano, cuando los judíos se le acercaban al llamado Jesús, ¿verdad? A este llamado Maestro Jesús del Nuevo Testamento, en el llamado libro de Mateo, a preguntarle si Elías ya había vuelto y si este Juan Bautista era en efecto Elías o no, y la respuesta del llamado maestro es que sí, que Elías ya había vuelto, pero que ellos no se habían dado cuenta. Y que por allá dice entre paréntesis, Mateo 12, búsquelo, Mateo 12, ¿verdad? Por allá entre paréntesis dice que esa frase era como queriéndoles decir que el llamado Elías, que en la profecía debía volver porque se fue vivo, llamado
Elías o la llamada raza de los Elías se fueron vivos de esta tierra, como ya lo vimos en el video, en la videoenseñanza pasada, debía volver. Había una profecía que decía que Elías tenía que volver, ¿no? Y como se observa en el Apocalipsis de Juan, cuando mucha doctrina cristiana dice que Elías volverá como uno de los dos testigos, siendo uno de los llamados dos testigos, como predican tantos teólogos cristianos, ¿verdad? Uno de los dos, esos dos testigos, enviaré a mis dos testigos, dice el Dios del Apocalipsis de Juan, enviaré a mis dos testigos como que fueran dos profetas, de los llamados profetas de la antigüedad, los enviaré delante de mí cuando dice el texto que los dos testigos serán muertos, morirán, ambos testigos morirán en la plaza, en el centro de la plaza de la gran ciudad. Cuando dice así, de la gran ciudad, ambos dos testigos morirán y serán levantados y serán llevados, como que fuese profecía a futuros, si no es que ya sucedió en el pasado, ¿verdad? Porque si serán resucitados y serán llevados vivos, resucitados, como dice supuestamente la profecía, ¿verdad? Pues se sabe por los mismos libros que ya el Elías, ¿verdad? Ya fue levantado vivo, como si hubiese sido resucitado o llevado vivo en una primera oportunidad en ese carro de fuego, en ese querubín de fuego, como se dice que fueron levantados y fueron llevados de esta tierra, como uno de los dos testigos. Una de las tantas curiosidades se dice que este Elías volverá vivo. Algunos se atreven a decir que Elías jamás ha muerto, como queriendo decir que Elías, este llamado Elías, que ya vemos que el nombre Elías significa el Jehová o la raza de los Jehová, linaje de los dioses, que pues Yahawaha o Yohei significa precisamente, eh, eh, aunque yo lo he explicado en otros videos, el Yohei, esa H, ese Hei, algunos lo pronuncian como una R, algunos se atreven a decir que esa H es realmente una R, y de modo que no estamos diciendo Yohei, sino Yorei, y que cuando usted pronuncia la palabra Yorei, la raíz, la combinación de las dos raíces Yorei, usted sencillamente está diciendo Yeret, usted está diciendo caídos, que es lo que significa el verbo caer, Yeret, Yeret Weret, Yereweré, o Yaraguará, como le suena a usted, como quiera usted pronunciarlo, o colocándole cualquier vocal entre esas cuatro consonantes. Raza de los dioses caídos, los que cayeron, que descendieron a la tierra, copular con las mujeres. Las mismas historias, hermano. Vuelvo a hacer el énfasis, disculpe usted. Vuelvo a hacer el énfasis, hermano. Las mismas historias en la mitología griega, en la mitología romana, en la mitología egipcia, cuando se dice que los dioses egipcios, los dioses romanos, los dioses griegos descendieron a la tierra, los Zeus. Cuando se dice en la mitología griega que Zeus bajaba a estar con cualquier mujer humana porque le gustaban las mujeres humanas y se enamoraba, vivía enamorado siempre de las mujeres humanas. Y preñaba a las mujeres humanas y sacaba semidioses, cualquier semidios griego, Perseo, Hércules, de esos libros y de esas mitologías griegas, las mismas mitologías hebreas, lo que cuenta la misma Biblia en el Génesis capítulo 6, lo que cuentan los libros y los manuscritos romanos y los egipcios y los sumerios y los acadios y cualquier civilización antigua contando los mismos cuentos, las civilizaciones nórdicas, la mitología nórdica, Odín y Loki y Thor, hijo de Odín, Thor, ¿ah? Y Loki siendo hijo de Odín también, pero con una humana, ¿ah? Y tantas mitologías por todo el mundo, en China también, en Japón también, en Rusia, en África sobre todo, en Sudamérica, en Norteamérica, sobre todo en Europa. La mitología griega y nórdica, germánica, galesa, gálica, inglesa, ¿m? Y nórdica, vikinga, escandinava también. Todas las regiones del mundo contando las mismas historias en sus mitos, en sus cuentos, en sus libros sagrados, de sus religiones de ellos. Todos cuentan las mismas historias. Los mismos dioses que se unieron a las humanas y de las cuales sacaron hijos llamados semidioses con poderes, ¿verdad? Con poderes tremendos y que luego comenzaron a comerse a la humanidad porque la humanidad, como sirvientes de ellos, no se daba abasto para alimentar a esos gigantes que habitaban en esta tierra en la antigüedad. Hermano, habiendo dicho esto, y siendo un
una materia, un asunto de química, como dice aquí, continuando traduciendo en vivo al doctor Biglini, un asunto de química. Hemos visto cómo este Elías riega varios galones de agua, ¿sí? Continuamos hablando del sacrificio, del reto que les hizo el llamado profeta Elías a los profetas de Baal, luego de haber, ¿verdad? Como ya se da cuenta usted, haber hablado del llamado Elías que regresa, el supuesto Elías, como dice la doctrina, o el mismo supuesto Elías que creían los discípulos preguntándole a Jesús si Elías ya había venido o no creyendo que hubiese venido, Jesús les responde, ya vino y ustedes no lo aceptaron, ustedes no lo han visto, como queriendo decirles, ahí entre paréntesis dice el mismo texto, que el llamado Juan Bautista era el mismo Elías. Recuerde usted que Juan Bautista, pues Juan Bautista es el que bautiza al llamado Jesús, ¿cierto? Pero recuerde usted también que Elías es quien bautiza al llamado Eliseo, ¿m? Al llamado Elisha, Sha, esa raíz, Sha. ¿M? Elías bautizando al llamado Eliseo y tenemos al Juan Bautista bautizando al llamado Jesús. No vaya a ser que sean los mismos personajes con diferentes nombres, que es mi creencia realmente hoy por hoy, al ver cómo tantas historias con detalles en la Biblia se repiten una y otra vez en la Biblia. Una y otra vez se repiten las mismas historias, ¿m? De bautizos, las mismas historias de un gemelo con un par de hermanos gemelos, el mayor, es, el mayor rechazando su llamado o cediendo su autoridad y su llamado y su primogenitura a a un segundo hermano, es cómo se repite ese cuento de los gemelos siempre en el Génesis y por todas partes, y de cómo uno bautiza a otro y le pasa sus poderes, le entrega sus poderes a otro. ¿No? Una Artemisa bautizando a un Apolo, como se ve en la mitología griega, y pasando sus poderes y cediendo sus poderes a un Apolo, como se dice que aparecerán finalmente las dos bestias en el Apocalipsis de Juan. Las dos bestias que veía el llamado Juan, el llamado autor del libro, veía visiones y veía dos bestias. Y veía que la segunda bestia, que aparecía después de la primera, era más poderosa que la primera y que hacía mayores cosas frente a la primera y que había sido ungida por la primera bestia y que la primera bestia le entregaba su poder a la segunda bestia. ¿Ah? ¿No recuerda usted ese pasaje en el Apocalipsis de Juan? Cómo esta llamada primera bestia, este primer monstruo, este primer diablo, estos primeros dioses, esta primera raza de dioses femeninas, de diosas, transfieren su poder, su llamado y su autoridad, ¿m? A una segunda raza de seres masculinos, de dioses masculinos, pasándole su poder y su autoridad. Primera bestia femenina y cae de arriba de los cielos. La segunda bestia es masculina y sale de abajo de la tierra resucitada por la primera bestia. No es lo que dice la trompeta, la quinta trompeta, no es lo que dice. Que esta estrella que cayó del cielo, esta ajenjo, esta Artemisa, esta luna que cayó del cielo, se le dio la potestad de abrir las llaves, se le dieron las llaves del abismo y abrió el abismo y del abismo salieron las langostas que tenían por rey sobre ellas al llamado Apolión, a la bestia llamada Apolión, la bestia del sol. ¿Mm? Como vemos en muchas películas de King Kong y Godzilla, viendo a un King Kong resucitar a un Godzilla. Y Godzilla resucita de debajo de la tierra porque King Kong que cae del cielo lo resucita. ¿Ah? Lo resucita, le abre la tierra y lo llama y lo invoca y pelea con él porque lo saca de debajo de la tierra para pelear con él y para querer destruirlo una vez más. Hermano, las películas, las series, las comiquitas, las novelas están llenas de qué? De la Biblia y de los mismos mitos bíblicos, hebreos, egipcios, ¿eh? Sumerios y acadios de antaño. Entonces vemos esa curiosidad, vemos ese tema, esa relación entre el llamado Elías y el llamado Juan Bautista, entre el llamado Elías y el llamado testigo, entre el llamado testigo del Apocalipsis,
entre el llamado Elías y el llamado Elías de la transfiguración del llamado Jesús, cuando se dice en los evangelios que Jesús se transfiguró y que dice el texto en el evangelio que se le apareció en las nubes la imagen de Elías hablando con este Jesús y que otros se atreven a decir también, porque no es que no dice el texto que fuera Elías, que se le aparecieron dos figuras y él hablaba con dos figuras. Algunos dicen que la segunda figura es Moisés, otros dicen que la segunda figura que se apareció en el monte de la transfiguración es el llamado Enoch, porque son los únicos dos personajes literarios que se cuentan en la Biblia, que se dice que fueron levantados vivos y fueron llevados vivos y fueron enterrados o fueron llevados vivos de esta tierra, aunque se dice que Moisés murió, se le ordenó a Moisés subir al monte y algunos dicen que Moisés murió en ese monte, ¿verdad? Como lo dice también la misma Biblia que dice que Moisés murió. Pero todas estas relaciones entre el llamado Elías del Antiguo Testamento con estos otros personajes del Nuevo Testamento nos hacen pues darnos cuenta de muchas cosas y de ponernos dudosos en muchas de estas, ¿verdad? De estos temas doctrinales cuando nos quieren hacer creer que el llamado Elías en efecto pudiera ser otro personaje con otros nombres también. Pero ve acá, este Elías en ese pasaje de los contra los profetas de Baal, este Elías derramó muchos galones de agua, un líquido pues transparente, ¿cierto? Que debió haber impedido la ignición del fuego, ¿cierto? Mucha agua, pues debió haber sido un obstáculo para que ese altar cogiera fuego. Esto es lo que el sentido común nos dice, a menos que Elías estuviese consciente de un fenómeno físico-químico muy preciso que se alcanzaba usando cal viva, usando cal, quick lime en inglés. Este producto era conocido ya y utilizado por muchos pueblos de la antigüedad. En vista de que era peligroso, sumamente peligroso, inflamable, su procesamiento se confiaba a unas pocas personas muy bien entrenadas que lo mezclaban con arena para obtener el mortero para la construcción, la llamada cal viva, ¿no? Este polvo blanco. Este material, sepa usted, en su estado natural, este material en su estado natural para la producción de lo que llamamos la cal viva era la piedra caliza, lo que llamamos piedra caliza, la limestone, la piedra caliza, que era una roca rica en carbonato de calcio. Este material, cuando era triturado en fragmentos, unos pocos centímetros o decímetros de tamaño, cuando era llevado o era molido en fragmentos de unos pocos centímetros o decímetros, se calentaba en hornos especiales hasta una temperatura de 1472 y hasta 1832 grados Fahrenheit por un tiempo aproximado de 10 horas, durante el cual la llamada calcinación se realizaba. Calcinación, ¿sí? ¿Cuál era? Una reacción química que liberaba dióxido de carbono y producía óxido de calcio. Es decir, la llamada cal viva, cal, un polvo, una sustancia higroscópica, altamente higroscópica, porosa y blanca, ¿cierto? Esta última propiedad hacía que fuese muy delicado de manipular esta llamada cal, pero al mismo tiempo le permitía a esta sustancia que se incendiara o que iniciara un fenómeno que explica la extrañeza del milagro que realizó el llamado Elías. ¿Mm? Cuando aún habiendo echado tanta agua, la llamada cal viva inició una reacción térmica que elevó la temperatura de todo ese altar a aproximadamente 572 grados Fahrenheit. Y que entonces
Cuando entró en contacto con el combustible material, con el material combustible, pues sencillamente, rápidamente agarró fuego. Ya. Está diciendo usted, hermano, usted, que no apareció ningún Jehová, como dice la Biblia, y que no cayó el fuego desde el cielo. No cayó el fuego desde el cielo. Bueno, hermano, el libro le dice a usted cualquier cosa, ¿cierto? Pero si usted estudia lo que dice el texto, si usted se imagina y usted puede recrear y montar el experimento por usted mismo, usted se va a dar cuenta que usted no necesita ningún dragón echando fuego desde arriba, sino que el fuego sale desde abajo y se prende igualito porque ahí dice el texto que ahí había cal. El texto dice que había cal viva. Conociendo la cultura, conociendo los textos, conociendo la cultura, conociendo los pueblos, la historia, lo que ellos conocían, cómo manejaban los materiales. Hermano, usted puede imaginarse. Los libros pueden decir lo que sea, hermano. Y usted siempre va a tener que estudiar, revisar, investigar, para decidir después si creer todo lo que dicen los libros como lo dicen. ¿Mm? La alta temperatura creada por el contacto entre el agua y la piedra de cal, la cal, mágicamente incendiaría la llama, iniciaría la llama de un modo mágico, lo cual sería, la cual el fuego sería ventilado por varios componentes combustibles en las piedras, como por ejemplo el bitumen, el sulfuro, el azufre, en las mismas rocas ¿verdad? Que se tomaban, y también por la madera que se ponía, ¿cierto? Material combustible. Esta es una explicación muy posible que puede ser rastreada, dice aquí, rastreada a la situación antes mencionada, dice aquí el autor. ¿Qué le parece? Supongamos que uno piensa que la presencia de la cal, ¿cierto? En el texto bíblico no es suficientemente, no está suficientemente probada. Supongamos que alguien pudiera decir, pues no, no puedo terminar de creerme que la cal viva, como usted dice, estuviese presente en ese altar. En ese caso, pues uno sencillamente debería realizar, debería darse cuenta que entre los hidrocarbonatos que estaban naturalmente presentes en esas tierras, en esos entonces, entre los hidrocarbonos que estaban naturalmente presentes, hay productos que ya son conocidos y que ya eran conocidos, ya eran conocidos en la antigüedad y que eran usualmente, regularmente utilizados para diferentes propósitos. Sépalo usted. Como por ejemplo, en la antigua lengua persa, ellos se referían, o se referían a ellos en términos como los nafata, en la antigua lengua persia. Estos objetos inflamables eran referidos, ¿verdad? Se referían a ellos en términos tales como nafata, lo cual significaba aceite hirviente. Nafata, nafta, mire usted. Y que también tiene reminiscencias del sumerio acadio, del término sumerio acadio pronunciado napato, algo como napato, que significa piedras ardientes, las cuales ya hemos mencionado anteriormente en el video anterior, ¿cierto? A ver, disculpe usted, hermano. A ver, sí, sí. Las cuales ya se han mencionado en el video anterior. Perfecto. Estas sustancias eran perfectamente líquidas, translúcidas y tan luminosas, luminiscentes, tan ligeras, perdón, disculpe usted, tan ligeras en peso que flotaban en el agua. Cualquiera que las viera y las regara en un contexto tan dramático como el de la historia que ya hemos leído, podría confundirlas por agua. Estas sustancias, estas naftas, estos líquidos, podría haber confundido estos líquidos inflamables con agua. ¿Mm? Porque eran translúcidas, hermano, eran ligeras en peso y eran perfectamente líquidas, translúcidas y ligeras, como que fuese agua, como que estuviéramos hablando de qué, de vinagre, o estuviéramos hablando de sustancias parecidas al agua en apariencia, pero que no es agua. En diferentes lugares en el cercano oriente habían, em, habían fuentes naturales de nafta muy clara y espesa como el aceite de oliva. Alexander el Grande deliberadamente fue a la vecindad del río, a los alrededores del río Oxo, para estudiar este fenómeno, lo cual resultó
¿verdad? El cual resultó en combustión espontánea, como ocurrió en Ecbatana, en Persia, como lo ocurrido, los eventos que ocurrieron en Ecbatana, en Persia, cuando Alejandro el Grande llega y conquista Persia. Estos líquidos se pueden prender en fuego muy fácilmente mediante combustión espontánea, hermano. Para iniciar dicha inflamación, para iniciar dicho fuego, en efecto, es suficiente producirlo a una temperatura alrededor de los 537 grados Fahrenheit, como se hace, como se logra con la cal viva en presencia de agua, ¿cierto? O sencillamente traer, ¿verdad? Acercar una llama de fuego, una fuente de fuego, de llama de fuego, alrededor de estos combustibles, ¿cierto? Cuando ellos arden, no dejan residuo. Cuando estos combustibles arden, no dejan ningún residuo, como lo dicen los versos que ya hemos estudiado, lo cual muestra que todo lo que ardió, todo lo que estaba alrededor en el altar, ardió en efecto, las piedras, la madera, la carne, incluyendo la misma agua, el mismo líquido que se echó en la trinchera, en la zanja que hicieron alrededor. Esta hipótesis, hermanos, considera la posibilidad de que Elías no echó, no regó, de hecho, agua como tal sobre el altar, una hipótesis que no fue agua como tal, sino más bien uno de estos líquidos transparentes y fácilmente inflamables. ¿Qué le parece a usted esta teoría? ¿Ah? Una teoría que lo dice un traductor profesional cuando va buscando palabrita por palabrita el significado de cada una de estas palabras en estos manuscritos antiguos y se está dando cuenta que está en presencia de combustibles y no precisamente de agua, como se nos sigue traduciendo a nuestras Biblias modernas desde los textos masoretas, haciéndonos creer que es agua. Pero que si usted va a traducir agua en español a partir de un término que suena como nafta, usted es un muy mal traductor, usted le están pagando. Usted a alguien le está pagando para que usted ponga ahí nafta, agua en vez de nafta. Hermano, la corrupción existe, ¿vio? La corrupción existe. Y las llamadas conspiraciones mundiales, los llamados engaños religiosos mundiales de instituciones religiosas que editan los libros y escriben los libros para hacerle creer a usted de supuestos milagros y hacerle creer a usted historias antañas que quizás nunca sucedieron, pero para hacerle creer a usted todo un mundo espiritual y de milagros y de ángeles y de todo en tiempos antaños. Es muy posible, le cuento, muy posible. Vamos ahora permitirnos considerar esto. Hemos visto que en Primera de Reyes capítulo 18 verso 31 existe la mención de una zanja que, traduciendo desde el hebreo, de derecha a izquierda, transliterando al inglés, dice 2 medidas de semillas, ¿m? 2 medidas de semilla alrededor. Esta es una cantidad de semillas de aproximadamente 6,5 galones, semillas, que dice el texto que se echaron en esas zanjas que abrieron alrededor del altar, o que Elías mandó abrir alrededor del altar. Se dice en el texto original, aunque quizás no aparezca, porque no he revisado cómo aparece realmente, si es que aparece en mi Biblia moderna. Está hablando de 6,5 galones de semilla, seed. La palabra seed en inglés es semilla en español. 6,5 galones de semilla. Ahora, esta semilla o este llamado trigo, como frecuentemente se traduce en la mayoría de las veces que aparece esta palabra en los textos manuscritos hebreos sagrados, trigo, no estaba entre los elementos, hermanos, que Elías había preparado. Además, el agua no fue regada, no fue vaciada en la zanja como tal desde el principio, sino que fluye a la zanja después de haber sido regada sobre el altar. La palabra semilla también denota el inicio de una forma de vida, es decir, el origen de un evento, ¿cierto? De modo que nos preguntamos, ¿cuál era el propósito real de esta zanja, ¿no? Que fue cavada alrededor del altar? ¿Por qué habían o por qué los sacerdotes de Baal
no se les instruyó que hicieran lo mismo con su altar de ellos? ¿Mm? ¿Por qué no se les dijo que hicieran lo mismo? ¿Por qué la preparación de este altar Elías, se dice en el libro que Elías preparó este altar de un modo diferente y que los profetas de Baal lo hicieron de otro modo? ¿Acaso Elías, am, acaso, acaso Elías manipuló el contenido de la semilla como un gatillo para ese fuego, como una sustancia que ayudara en la ignición de todas las cosas alrededor del altar? ¿Acaso Elías manipuló todo? Pregunta aquí el autor. Estaba quizás en la semilla que Jehová, eh, is it maybe on the seed that Yahweh drops? Es quizás sobre la semilla que Jehová derramó el fuego que inició la llama. Es quizás, dice aquí la pregunta, era quizás o fue quizás sobre la semilla, la llamada semilla entre comillas, pone aquí el autor, que Jehová derramó, dejó caer el fuego para que iniciara esa llama. No podemos asegurar, no podemos saber de todo, ¿verdad? No podemos saberlo del todo, pero eh, la unilateralidad, la unilateralidad de esta acción llevada a cabo por el profeta hace que nuestra pregunta sea legítima. ¿M? Permite que la pregunta sea legítima. ¿M? Dígalo usted, hermano, pregunte usted, piense usted conmigo, ¿m? Y con el autor aquí. A pesar del método utilizado, la cal, ¿cierto? O el líquido altamente inflamable, o aún pues la combinación de ambos, a pesar pues de este método utilizado, Elías solamente está lidiando con una mezcla de piedras, madera y carne que se prende en fuego tan pronto Jehová deja caer, entre comillas, dice aquí, su fuego como un catalizador para el fuego, como un iniciador del fuego. Con cuidado propio, con propio cuidado, con el cuidado debido, esto puede ser realizado por alguien que tenga el conocimiento necesario. Este experimento puede ser llevado a cabo por quien sea, hermano, que tenga un suficiente conocimiento y que podemos, en efecto, asumir con toda seguridad que Jehová y su profeta poseían ese conocimiento. La cal, los combustibles, el aire, el agua, la zanja, la semilla de trigo. ¿Mm? Muy curioso, hermano, muy sospechoso ese cuento y ese milagro, ese llamado milagro del fuego sobre el altar. Si seguimos aquí terminando, para terminar, ¿verdad? Ya llevamos una transmisión de 1 hora, pero si seguimos aquí intentando terminar este capítulo y todo lo curioso sobre este profeta, pues seguimos que el amargo final de esa experiencia, que es lo que también quiero yo llamar la atención y que reflexionaba yo, hermano. Esta semana le cuento, ¿no? Porque entre semanas, pues yo me permito reflexionar sobre lo que voy enseñando, lo que voy traduciendo para usted. Me permito de verdad digerirlo, pensarlo, reflexionarlo, hermano. Porque no me tomo esto que estoy haciendo, no nos tomamos mi esposa y yo y este es su servidor, no nos tomamos esto a la ligera. Sentimos un fuerte llamado en esto, en hacer lo que estamos haciendo, en contarle a usted lo que estamos contándole, en traducirle a usted estos textos de estos eruditos, de estos estudiosos, de estos doctores, traductores de estos textos, que tienen una experiencia de la Biblia única y muy diferente a la suya y a la mía, porque no es lo mismo leer el periódico, ¿verdad? No es lo mismo leer las noticias, a ser quien tenga que editarlas, quien tenga que prepararlas, quien tenga que procesarlas de primera mano y de primer lugar, muy primeramente que usted y que yo, y que tenga que editarlas finalmente y traducirle a usted las noticias en el periódico para que usted pueda leer las noticias y enterarse de lo que está sucediendo en el mundo. No es lo mismo, hermano, no es la misma experiencia, le cuento. La experiencia de los traductores de estos textos a la experiencia que usted y yo podemos tener como lectores. No va a ser nunca jamás la misma. El conocimiento no es el mismo, la experiencia no es la misma,
el esfuerzo intelectual, espiritual, no es el mismo tampoco. El amargo final. La conclusión de esta narrativa, de ese cuento bíblico, no es muy ejemplar, hermano. Y no es muy, sí, no es muy ejemplar para Jehová y para su profeta. No es muy loable ni para el llamado Dios de ese libro, el llamado Jehová del libro, ni para su profeta. Especialmente si queremos identificar a este Elohim con el llamado Dios universal, espiritual, amante, benevolente de los teólogos, con el llamado Ser Supremo que yo hoy por hoy lo llamo así, Ser Supremo sin nombre, infinito, inmortal, incorpóreo, eterno. No está fácil identificar a este Dios de esta historia, de estos libros, con el llamado Ser Supremo inteligente, creador de todas las almas que usted y yo sabemos que existe. ¿Por qué? Bueno, vea usted aquí. Este Elías captura, hermano, captura a todos estos profetas de Baal, a estos llamados profetas de estos otros dioses, y los lleva a la ribera del río Kizón. Los lleva, a los 450, los obliga. ¿Mm? Que primero usted tendría que preguntarse si Elías estaba solo. Si Elías estaba solo, repita conmigo la pregunta, por favor. Elías estaba solo, hermano Teo. Y el libro dice que Elías degolló, él degolló a los 450 profetas de Baal en el río Kidrón, en el Cedrón, en el arroyo de Cedrón, en Primera de Reyes 18:40. ¿Cómo un solito hombre puede degollar, uno solito, puede degollar a tanta gente él solito? ¿Mm? Como lo dice el libro. El libro dice que Elías estaba solo, hermano. Y aunque el libro dice o parece decir que Elías mandó y mandaba y mandó a construir el altar que él mismo utilizó y sobre el cual invocó al llamado Jehová, Elías estaba solo. Lo dice la misma historia al inicio. Entonces, ¿cómo es que dio órdenes a quién y quién le obedeció para construir el altar primero? ¿Y cómo es que después de haber hecho supuestamente caer fuego sobre el altar, cómo es que después él mismo solito va y degolla, él solito, a 450 hombres, ¿ah? Por mandato de Jehová? Jehová, su Dios que usted adora tanto, que usted ama tanto, hermano, que usted lo adora, usted lo invoca todos los días, y usted ora y usted le canta a ese Jehová. ¿Ah? En esta historia, este Jehová manda a degollar, a decapitar, repita conmigo, hermano, decapitar a 450 brujos, hechiceros. Yo le hago esta pregunta. ¿Su Jehová de usted hoy por hoy haría eso? El Jehová que usted invoca, ¿haría eso hoy por hoy, sí o no? ¿Ah? ¿Qué cree usted de su Dios de usted? ¿Qué opina usted de su Dios de usted hoy por hoy, al día de hoy? ¿Usted diría que este Jehová de esta historia es el mismo Jehová del día de hoy? ¿O usted diría, no, hermano Teo, cómo usted va a decir que este Jehová de este libro es el Jehová que yo adoro, que yo invoco, que manda a degollar a los brujos? ¿Lo haría? ¿Usted creería, hermano, que este Jehová de esta historia haría algo hoy por hoy, como se dice en esta historia, como se cuenta en esta historia, que hizo Jehová y que mandó a este Elías y que este profeta, este sacerdote, este profeta, usted creería que pudiésemos nosotros, usted que es profeta de Jehová, usted se sentiría con el derecho a que si Jehová le dice a usted, si usted oye la voz de Jehová, y Jehová le dice a usted, agárrame a esos 500 brujos y me los degollas allá en la cima de allá de Yaracuy, Venezuela, del Sorte, la montaña del Sorte. Que Jehová le dijera a usted y a todos sus profetas en Venezuela, me suben a esa montaña y me degollan a todito. Me los degollan. ¿Usted creería? ¿Usted lo haría para empezar? Es mi pregunta. ¿Usted subiría el Sorte si usted oye un día de estos que Jehová le habló a usted y le dijo, sube al sorte y dególlamelos a toditos? ¿Usted lo haría? ¿Ah? Porque el libro dice que Elías lo hizo. El libro dice que Jehová le dijo a Elías, agárramelos a toditos y me los matas a toditos, me los masacras a todos. No me importa que sean brujos y que sean falsos profetas.
No me importa. Vas y me los matas y me los acabas a todito. ¿Usted lo haría, hermano? ¿Usted no cree que fuese posible que Jehová le diera una orden como esa en estos días a usted? ¿Mm? A sus profetas, los llamados profetas de Jehová. ¿Mm? ¿Usted consideraría eso como genocidio? ¿Usted consideraría esta historia como genocidio, sí o no? ¿No? Algunos dirían, no, hermano Teo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo usted va a decir que eso es un genocidio que cometió Elías en el libro, por favor? Si eso lo mandó a hacer el mismo Dios. El mismo Dios mandó a matar a esa gente. Y cuando es Dios quien habla, cuando es Dios, el Dios verdadero y supremo, quien habla y quien manda a masacrar pueblos, no es genocidio, hermano Teo. No se puede contar como genocidio. Ah, no invente, hermano Teo. Una cosa es genocidio por cuenta de uno y otra cosa es matar a un gentío porque el Dios de la persona lo mande a hacerlo. Ah, hermano, usted está consciente, usted me está entendiendo lo que yo le estoy explicando. Usted me está agarrando lo que yo intento explicarle aquí. No, si yo digo, si sale un profeta de una religión, un sacerdote, un apóstol, un imán, un sacerdote, un papa, como salían los papas en la antigüedad, en nombre de Dios mandaban los papas a matar gente en Europa y los ejércitos de los papas en las cruzadas y los papas mandaban esos ejércitos en nombre de Cristo y mandaban a esos ejércitos y mataban a todos esos musulmanes masacrados en sus pueblos y regresaban toditos después a sus casas con las cabezas muy limpias, hermano, creyendo que le estaban haciendo un favor a la vida y a Dios mismo y a esos pueblos también, porque masacraron a todos sus falsos profetas. Hermano, hay que tener, hay que detenernos, hermano, le cuento. Hay que detenernos, pastor cristiano que me estás oyendo, pastora, ministro, apóstol que me estás oyendo, profeta, como sea que te gusta que te llamen y como sea que la gente te llame. Tenemos que detenernos en seguir creyendo de este modo, bueno, porque le aseguro, lo he visto, lo he sentido de muchas personas. Hay llamados profetas cristianos, los hay, existen, yo los conozco, he conocido varios, que se sentirían con el derecho de hacer esto. Se sentirían con el derecho de decapitar a cualquiera, de degollar a cualquiera, si dijesen ellos, si sintieran ellos que su Dios de ellos los está mandando o los mandó a hacerlo. ¿Mm? Y hay muchos que han cometido atrocidades, hermanos. Hay cualquier secta, usted ha escuchado, cualquier secta, cualquier cuento, cualquier noticia, cualquier masacre de supuestos profetas, supuestos siervos de Dios, siervas de Dios, del supuesto Dios altísimo, dirigiendo cualquier gente al suicidio en masa, a suicidarse en masa, sobre todo en los Estados Unidos, en Europa, en esos pueblos en el norte, sobre todo, porque también ha pasado en Brasil muchas veces. Pasó recientemente, hace unos 40, 30 años, aquí al ladito, en Guyana, cuando uno de estos llamados ministros se trajo cuanta gente aquí a Guyana y los suicidó. Él los suicidó, los asesinó, los engañó, les metió veneno. ¿Mm? Y ha pasado muchas veces en muchas partes. Supuestos siervos de Dios, oyendo voces y oyendo no sé qué, y diciendo, Dios me ha mandado a masacrar a toda esta gente, como Netanyahu, hoy por hoy, lo hace masacrando al pueblo palestino, diciendo que él es el siervo de Dios y que él está sirviendo al supremo Dios. Y se permite lanzar bombas y bombas y bombas sobre campos de refugiados en Gaza. Como lo dice también Putin. Usted entrevista a Putin y Putin le dice, yo soy cristiano desde niño. ¿Usted es cristiano, señor Putin? Sí, claro, yo soy cristiano desde niño. ¿Y cómo va a ser, señor Putin? Ah, pues yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo invoco a Cristo desde niño. Sí, usted invoca a Cristo. Sí, claro. Yo soy cristiano y usted ve a Putin lanzando bomba, 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 matando gente. Un muy bonito cristiano. ¿Qué le parece a usted eso? Un Trump que apoya la masacre en Gaza. ¿Mm? Cristianos, ¿verdad? Usted, cristianos, bueno, un cristianismo que yo no entiendo, pero un cristianismo que masacra, un judaísmo que masacra, un islam que masacra gente, hermano, usted puede creer que en efecto sean la verdad, como cada uno de ellos dicen que la tienen. ¿Mm? Yo no me lo creo, no me lo creeré, ni me lo creeré más nunca en la vida, hermano, y lo denuncio en esta hora
y lo denunciaré toda la vida a partir de ahora. Pero mira aquí, seguimos aquí. Como mencionamos anteriormente, escoger al Dios incorrecto puede costar, puede ser costoso, puede ser muy costoso debido que el Dios victorioso, el supuesto Dios entre comillas aquí victorioso, en verdad no va a mostrar comprensión. Haber escogido al Dios incorrecto les costó la vida a estos llamados profetas. Porque este llamado Dios verdadero, este llamado Dios supremo y verdadero del libro, no mostró misericordia, ni pensó en mostrarla jamás, según el mismo texto. El capítulo 19 dice que este Elías asesinó a todos los profetas de Baal con la espada, los degolló. Y que cuando esta reina Jezabel, la esposa del rey de turno, del rey Acab, se enteró de esto, lo amenazó con matarlo del mismo modo. ¿Mm? Tan real fue esta historia que el mismo libro cuenta que cuando la reina se enteró, le dijo, te voy a matar del mismo modo que tú me mataste a mis profetas. El profeta se da cuenta del peligro y teme por su vida. Qué cosa, ¿no? Este profeta de este libro fue muy fuerte, con una fuerza, uno solito, imagine usted. No vaya a ser que este profeta en efecto era una raza de individuos que se levantó para matar a esta otra raza de individuos que eran los profetas de Baal. No vaya a ser, como muy posiblemente le vengo yo diciendo, que en efecto todos estos individuos bíblicos no eran individuos, eran razas de individuos. ¿Mm? Es lo que yo vengo enseñando, como muchos otros doctores. Bueno, pero qué cosa, venía de matar a 450 hombres, este solito individuo, y sintió un pánico cuando la reina llegó y le dijo, te voy a matar del mismo modo. El profeta se da cuenta del peligro, ¿verdad? Y entonces huye y luego de alcanzar la ciudad de Beerseba, luego de haberse ido hacia el sur, hacia Simeón, hacia donde estaba la ciudad de Beerseba, la tribu de Simeón, se va al desierto donde uno de los mensajeros de Jehová le da dos comidas, un llamado ángel, le ofrece dos raciones de comida para que él pueda llegar a la montaña donde él se encontraría con su Dios una vez más, con su llamado Elohim, con su llamado Jehová, una vez más. La tradición teológica, la interpretación teológica tradicional le atribuye estas narrativas al valor a un valor, le atribuye a estas narrativas un valor agiográfico, es decir, una motivación ejemplar y un deseo de afirmar el pensamiento monoteísta para el cual Elías supuestamente peleaba, por el cual ¿m? Toda la secuencia de eventos que se representan de este modo, que representan de este modo la intervención milagrosa y maravillosa de Jehová, representan de este modo una intervención milagrosa y maravillosa del llamado Jehová, cuyos gestos mostrarían su extraordinariedad, sus poderes extraordinarios, sobrenaturales, también como su unicidad, supuestamente, dice aquí, ¿cierto? Pero estas narrativas antiguas están basadas en fuentes anteriores a las bíblicas, en fuentes anteriores a las hebreas, algunas de las cuales también citan explícitamente, se citan explícitamente en la Biblia, como son los Hechos de Salomón, como son los anales de los reyes de Judá y en los mismos anales de los reyes de Israel. ¿No? Los exégetas tradicionales creen que los autores respetaban esas fuentes, ¿no? En la mayoría de su parte, ¿no? En la mayor parte de esa fuente. Pero en lo particular, y que en particular reconocen que los relatos del ciclo de Elías o de la vida de Elías fueron escritos no mucho tiempo después de los eventos reales, de los verdaderos eventos como tal. Los eventos suceden, ¿cierto? Y después en el tiempo, con los años, a veces en décadas, en centenios, a veces en milenios, es cuando se sienta alguien por primera vez a escribir sobre lo que sucedió 100 años atrás, 200 años atrás, 300 años atrás. ¿Mm? Esta proximidad a los eventos históricos, a los reales, habrían forzado a los autores bíblicos a incluir pasajes que no honraban
la deidad misma, que no honraban como tal a la deidad misma. Los comentaristas dicen que los autores bíblicos también tenían que describir los eventos que contradecían a las tesis monoteístas que ellos querían transmitir, ¿m? A las supuestas tesis monoteístas. Pero ¿es esto realmente el caso? ¿Es este realmente el caso en esta historia? Pregunta el autor. En efecto, ellos tenían tesis espiritualistas y monoteístas que querían transmitir, en efecto. En efecto, ellos querían o realmente querían transmitir la imagen de un Dios, entre comillas, compasivo, benevolente, amante y trascendente que cuida de sus criaturas, de todas sus almas creadas. Debemos recordar que el contenido de cualquier historia o mensaje se deriva su significado a partir del contexto en el cual está presentado, en el cual se presenta. El contexto de estos eventos no era ni espiritualista ni monoteísta, dice aquí el autor. La naturaleza asombrosa del evento que hemos descrito aquí y su carácter milagroso, el supuesto la supuesta sobrenaturalidad del evento y la atribución de dicho milagro a un supuesto único y espiritual Dios, un supuesto Dios único y espiritual, entre comillas, dice aquí Dios, entre comillas, parece ser el resultado de una elaboración sacerdotal y popular después de que los libros fueran escritos. Estos aspectos no están presentes en la historia por sí misma, no están presentes originalmente o no estaban como tal, hermanos, presentes en las historias más originales, en los manuscritos más originales, más antiguos y los primeros manuscritos realmente escritos contando esas historias. Los autores bíblicos han grabado o han registrado el desacuerdo no inusual, sino bastante usual, entre los muchos Elohim de su tiempo, entre los muchos dioses, los muchos Elohim, los muchos Jehová de su tiempo. No han preguntado, no han cuestionado la multiplicidad de los llamados Elohim. ¿Mm? Solamente han documentado que el pueblo era motivado en su escogencia por la evidencia clara del poder de los Elohim. Y ya, si muestra un milagro, si hace un milagro, entonces es Dios, ya, sin considerar si la fuente es demoníaca, sin considerar si la fuente pudiese ser demoníaca, que ese Dios que se está adorando en efecto era un demonio o no. ¿Mm? Es lo que está diciendo acá el autor aquí. Um, este poder solamente servía para definir la superioridad de un Elohim sobre otro Elohim y ya. ¿Mm? Ay, milagro, cayó fuego del cielo, milagro, es el verdadero Dios. No, solamente se está diciendo que este Dios de este lado es más poderoso que aquel Dios de aquel lado. Y ya, dos dioses diferentes, uno más poderoso que el otro. En toda la narrativa no hay una sola palabra, no hay un solo verso, no una sola afirmación que se refiera al carácter sobrenatural supuesto del evento. No lo hay como tal. No hay una alabanza del evento que acababa de suceder como si fuera totalmente sobrenatural en toda la narrativa de este milagro, hermano, en este libro. Para los que lo presenciaron, para los que estuvieron en ese reto, algo sucedió que ciertamente no era posible para individuos o para hombres ordinarios, pero que era muy posible para aquellos que pertenecían a un rango de los Elohim, los llamados dioses. Estos eventos podían causar asombro, pero no causaban, no del tipo fuera de lo natural, no del tipo de lo fuera de lo natural, del orden de las cosas, del orden natural de las cosas. Los testigos estaban asombrados, dice el texto en Primera de Reyes 18:39, pero este llamado Elías no está perdido en asombro, ¿no? En un asombro, no está precisamente perdido en su asombro, sino que sabe precisamente lo que ha sucedido e inmediatamente se dispone a destruir a sus rivales, que era finalmente y realmente el único objetivo de toda la secuencia de eventos y de todo el reto al final. ¿Mm? Degollados en el valle
del Cedrón, Jehová. ¿Mm? No, hermano Teo, esos son cuentos de antaño. Ya Jehová no es así, yo. Jehová cambió. ¿Ah? Jehová ha cambiado, hermano Teo. Jehová, que es el mismo Jesús, recuerde usted que Jesús es la encarnación de Jehová, ¿sí? Lo voy a recordar hoy y diariamente de aquí en adelante hasta el día que me muera. Jesús es la encarnación de Jehová. Yo no tendría que meterme con el siguiente libro que voy a traducir en vivo para ustedes hablando propiamente del Jesús del Nuevo Testamento. No tendría que hacerlo, porque hablando de Jehová y desenmascarando a Jehová, estoy desenmascarando de una vez al llamado Jesús de la Biblia. Ya lo estoy haciendo. Recuerde usted que la doctrina dice que Jesús es la encarnación de Jehová. Cuando hablamos de Jehová, estamos hablando de Jesús. Es la misma gente, la misma persona, la misma raza de dioses y de demonios. Ay, hermano, le guste a usted o no mis palabras, yo lo voy a decir de ahora en adelante y se lo voy a ir demostrando a usted con hechos, con estudio filológico, etimológico, literario, cultural, histórico, arqueológico. ¿No? Se lo voy a demostrar como ya lo estoy haciendo poco a poco. Créalo usted o no, me cueste a mí o no me cueste a mí, le cueste a usted o no le cueste a usted, tenemos que ir comenzando a entrar en un estudio más profundo de los libros que nos hablan de esos dioses. No hay otras fuentes, hermano, no hay otra forma de llegar a conocer de verdad como tal a esos dioses que usted y yo adoramos, invocamos, que la gente hoy por hoy sigue adorando, sino a través de los libros. Ay, pero eso no es lo que yo vivo, dirá alguien, eso no es lo que yo vivo diariamente de Jehová y de mi Jesús. Eso así no es que yo vivo a Jesús diariamente. Ah, entonces tú vas a anteponer lo que tú sientes, lo que tú vives, hay que anteponerlo a lo que dicen los libros, que es más común a todas las almas, lo que tú sientes solita, lo que yo siento solito, o lo que dicen los libros para todos nosotros, los creyentes. ¿No? ¿Qué es más común? ¿Qué es más verdadero? ¿Lo que no es común o lo que es común? ¿Qué es más verdadero? ¿No? ¿Lo que nos atañe a todos y se aplica para todos? ¿O lo que atañe a uno solito y se aplica para uno solito? ¿Qué es más verdadero? ¿Lo más nuevo o lo más antiguo? ¿Qué es más verdadero al final? ¿Dónde hay más verdad? ¿Mm? Y certeza? ¿Y dónde hay más realidad? ¿En lo nuevo o en lo antiguo? ¿Eh? En la mucha adaptación, adaptando cuentos y adaptando y volviéndolos a escribir y volviéndoselos a presentar al mundo con nombres nuevos y con historias más bonitas que suenen cada vez menos masacrantes, menos sangrientas, para que no salga nadie diciendo, ay, pero es que ese Dios es bien sangriento. No lo puede decir usted de Jehová. Usted ve aquí la historia. 400 cabezas rodaron, 450 cabezas rodaron por ese río. Imagínense las hermanas. Como que, como que nosotros le paguemos, como que el cristiano vaya y le pague a los musulmanes que hoy masacran y degollan cristianos en Nigeria y en África y en cualquier lugar del mundo, como los mismos musulmanes que degollan cualquier gente, los, como los mismos cristianos que le caen a bomba a cualquier gente, como los mismos judíos que le caen a bombas a cualquier gente, ¿no? Porque es lo mismo que usted agarre una espada y degolle a cualquiera, ¿ah? Y que mate a alguien con la espada a que usted le caiga a bombas a la gente. Es lo mismo y es hasta peor. ¿Qué es peor, hermano? Dígame usted, ¿qué es más feo? ¿Que lo vengan a matar a usted con un cuchillo o que le caigan una bomba a usted, o que le echen una bomba a usted en su casa y le maten a usted y a toda su familia? ¿Qué es peor? ¿Qué es más sagrado? ¿Qué es más santo? ¿Qué es más permisible? ¿A cuál guerra santa es más santa? ¿La de los musulmanes o la de los cristianos? ¿Cuál guerra santa es más santa? ¿La de los hinduistas o la de los budistas? ¿Cuál es más santa que otra? ¿Cuál masacre es más santa que otra? Ninguna. ¿No? Porque todos son demonios. Donde hay muerte hay demonios. Y donde hay degollamiento y donde hay sangre derramada hay demonios. Siempre los ha habido y siempre los habrá. Hay vampiros y demonios que chupan la sangre de la gente. ¿No? La sangre derramada que se derrama en los campos de concentración, en, los campos, en las guerras, en los campos de batalla, vienen los demonios a chuparla. ¿Eh? Porque son los mismos demonios quienes inducen a sus siervos, ¿eh? A sus siervos a derramar esa sangre. Los demonios viven de tu sangre y de mi sangre, de tu semen y de mi semen, de tus óvulos, de tus flujos corporales, energéticos y de los míos.
¿Sabía usted o no sabía usted? De tu energía y de mi energía. Los demonios chupan. Son parásitos, todos ellos, y chupan tu sangre y mi sangre, como puedan chuparla. Y la exigen en sacrificios. La exigen en altares y en sacrificios. Si tú me amas, anda y mátalos a todos. 450 de una vez. No, no voy a ir, entonces tú no me amas, yo te mato a ti, te degollo a ti, porque tú no me amas, no fuiste a matar a los que yo te mandé que matar. ¿Ah? Hermano, bueno, hemos llegado al final, por ahora, de esta transmisión, de esta enseñanza, con respecto a este tema, pero imagine usted, le invito, como ya lo hacía en el video anterior, a que vea usted las rarezas y las sospechas que se levantan de todos estos textos que mencionan al llamado Elías. En este mismo canal usted puede revisar el llamado Apocalipsis griego de Elías y el llamado Apocalipsis hebreo de Elías. Por favor, revíselo. Textos atribuidos a un tal supuesto individuo único solito llamado Elías, que yo le vengo diciendo que no era uno solito, era una raza de individuos y que por haber sido una raza de individuos, en efecto, salieron detrás de los llamados profetas de Baal, siendo muchos llamados dioses Elías, que agarraron a esos llamados dioses Baales y los degollaron porque los vencieron en batalla. Se le presenta a usted esa historia ahí en el libro de Reyes como que fuera uno solito contra 450, cuando en realidad y muy posiblemente y más plausiblemente fuese una raza de individuos que eran más poderosos que otros y que midiéndose en batalla, echando fuego contra otros dioses, ganaron los que de verdad tenían mayores recursos y mayor conocimiento en la ciencia de prender en fuego los altares. Ahí se habla de altares, se habla de sacrificio, pero bien podemos pensar en batallas, porque si usted me está diciendo que hay un profeta de un dios, uno solito, y nosotros somos 450, somos enemigos, los 450 no van a dejar que ningún solito profeta realice su show sin tener que venir y apresarlo primero. Y como lo estaban buscando para matarlo, lo apresaban y se lo llevaban o lo mataban ahí de una vez. O sea, es una historia incomprensible por demás. ¿Mm? Cuando se dice que primero fueron los profetas de Baal, que invocaban al Baal de ellos, a los Baales de ellos, y no hacía nada Baal, y después le tocó el turno, como que fuera un show de televisión. Viene ahora la participante Miss Venezuela. Tenemos ahora a Miss Venezuela, como habiendo ya pasado las anteriores 450 Misses, ahora viene Miss Venezuela en su show porque le toca a ella. No, no es lo que se veía en esas enfrentaciones, en esos enfrentamientos. Disculpe usted, en esos enfrentamientos, no era lo que se veía, no. Nos enfrentábamos en batalla y nos matábamos en batalla y nos caíamos a fuego si éramos dragones, si éramos naves, si teníamos naves o si teníamos dragones, animales que produjeran fuego X, y nos matábamos, ¿verdad? O si teníamos máquinas o si teníamos aviones para caer a fuego en bombas, porque usted va a seguir creyendo que eran dioses que hacían aparecer, dioses invisibles que hacían aparecer fuego y ya. No, no. Magos, magia, animales, dragones, naves, con capacidad para lanzar bombas sobre tierras. Era lo que había y es lo que todavía hay, pero usted sigue creyendo cuentos chimbos de libros chimbos. Y yo también, nos siguen metiendo libros y libros y usted se los sigue comiendo sin detenerse a pensar. Bueno, le mando un abrazo, mandamos nuestras oraciones por todas sus necesidades, póngalas acá, compártalas con nosotros. Damos un abrazo a todos los que nos oyen con amor, a quienes oran por nosotros, quienes donan también a través de los medios que ven acá en este espacio. Nuestro canal de YouTube también sale este video por diferido. Si no has logrado ver todo este video en este momento que nos estamos ya despidiendo, pues te invito a poder verlo una vez más. Si has aprendido algo, si te ha dejado algo bueno este video, compártelo, dale me gusta, únete a este canal, comparte este canal, dale a la campanita por esta vía o por YouTube. Y bueno, seguimos orando, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros. Los tiempos son cada vez malos, cada vez peores, cada vez más malos. Los demonios cada vez más engañando, con cuanta creencia, con cuanta fe falsa, en cuantos dioses falsos. Pero seguimos nosotros atentos a crecer en la verdadera fe, la fe que no necesita ver, la verdadera fe no necesita ver
jamás, a ningún Dios visible, porque el verdadero Ser Supremo es de verdad invisible, jamás ha tomado cuerpo más allá de lo que existe en ti y de lo que vive en ti y en mí, en cada alma creada y en cada humano que podamos ver con nuestros ojos. Toda alma humana es un logos del Ser Supremo verdadero y no solamente un solito hombre que haya caminado o en Judea o en la China o en la Rusia o donde sea que se digan las religiones que caminó y que se hizo cuerpo y carne. Un abrazo a todos, el Ser Supremo les bendiga, mis oraciones para todos, el Ser Supremo los ayude a todos. Gracias por su atención, hasta una próxima transmisión.